Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico. Yo estoy súper emocionada porque hoy les traigo un vídeo que sé que les va a encantar, especialmente a todos los que amamos las series turcas. Así es. Hoy vamos a hablar de nuevas series turcas dobladas al español que estoy segura de que los van a atrapar desde el primer capítulo. Prepárense para sumergirse en historias llenas de pasión, drama, romance y por supuesto mucho misterio. Antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de telenovelas turcas, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activando la campanita, así no se perderán ninguno de mis vídeos y serán los primeros en enterarse de las últimas novedades en series, películas y todo lo que nos gusta. Así que no esperen más y únanse a esta gran comunidad. Ahora sí, vamos al grano. He estado investigando, viendo trailers y leyendo reseñas para traerles una selección de series turcas que creo que son imperdibles. Y lo mejor de todo, ya están dobladas al español. Así que no hay excusa para no darles una oportunidad. Empecemos con una serie que ha estado causando furor en Latinoamérica, Yargı, que significa juicio en español. Esta serie es un thriller judicial que te mantiene al borde del asiento desde el principio. La trama gira en torno a Ilgaz Kaya, un fiscal recto y dedicado a su trabajo, y Ceylin Erguvan, una abogada apasionada e impulsiva. Sus caminos se cruzan cuando el hermano de Ilgaz es acusado de un asesinato, y Ceylin es la abogada defensora. A medida que investigan el caso, descubren una red de corrupción y secretos que los pondrá a prueba tanto profesional como personalmente. La química entre los protagonistas es increíble, y la trama está llena de giros inesperados que te dejarán con ganas de más. Si te gustan las series de misterio con un toque de romance, Yargı es definitivamente para ti. El doblaje está muy bien hecho, respetando las emociones y los matices de los personajes. La siguiente en mi lista es Sadakatsiz, que significa infiel en español. Esta serie es un drama psicológico que explora las consecuencias de la infidelidad en un matrimonio. Asia, una doctora exitosa y aparentemente felizmente casada, descubre que su esposo Volkan la está engañando con una joven. A partir de ese momento su vida da un giro de 180 grados y decide vengarse de Volkan y de todos los que la traicionaron. Sadakatsiz es una serie intensa y emocionalmente cargada, con actuaciones espectaculares y una trama que te atrapa desde el primer momento. La serie plantea preguntas importantes sobre el amor, la confianza y el perdón. El doblaje es excelente capturando la intensidad y la angustia de los personajes. Si te gustan las series que te hacen reflexionar sobre las relaciones humanas, Sadakatsiz es una excelente opción. Ahora, si lo que buscan es algo un poco más ligero y romántico, les recomiendo Sen Kalkam, que se traduce como Llamas a mi puerta en español. Esta comedia romántica cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto rico y arrogante. Debido a una serie de circunstancias inesperadas, Eda y Serkan se ven obligados a fingir que están comprometidos. A medida que pasan tiempo juntos, comienzan a enamorarse de verdad. Sen Kalkam es una serie divertida y encantadora, con personajes carismáticos y una trama que te hará suspirar. Es perfecta para verla en un día lluvioso o cuando necesitas un poco de alegría en tu vida. El doblaje es muy bueno, manteniendo el tono ligero y cómico de la serie. Si te gustan las comedias románticas con un toque de drama, Sen Kalkam te va a encantar. Siguiendo con las comedias románticas tenemos Bay Jail, que significa el hombre equivocado en español. Ozgur, el protagonista, es un hombre que no cree en el amor. Sin embargo, conoce a Ezgi, una chica que está desesperada por encontrar el amor verdadero. Ozgur decide ayudarla a conquistar al hombre de sus sueños, dándole consejos sobre cómo comportarse y qué decir. Obviamente en el proceso surge la chispa entre ellos. Bay Jail es una serie refrescante y divertida, con una trama predecible pero encantadora. Los protagonistas tienen una química increíble, y las situaciones cómicas son muy bien logradas. El doblaje es excelente y te hará reír a carcajadas. Si buscas una serie ligera y entretenida para pasar el rato, Bay Jail es una buena opción. Cambiando un poco de género, les presento Maral. Esta serie es una mezcla de acción y drama que te mantendrá pegado a la pantalla. Celal Kun, apodado Maral, es un exsoldado de las fuerzas especiales que abre una librería de segunda mano después de que su hija es herida en un ataque.
Un día, conoce a Morturel, una joven fotógrafa que presencia accidentalmente un asesinato. Maral la salva y se convierte en su guardaespaldas. A medida que protegen a Maral y ella se enamoran, pero su relación se complica por los peligros que los rodean. Maral es una serie emocionante y llena de adrenalina, con escenas de acción bien coreografiadas y una trama intrigante. El doblaje está muy bien hecho, transmitiendo la intensidad y la emoción de la serie. Si te gustan las series de acción con un toque de romance, Maral es una excelente opción. Otra serie que está dando mucho de qué hablar es Ask Mankin Tikam, traducido como Amor, Lógica, Venganza en español. Esta es una comedia romántica con un toque de drama, donde Esra, cansada de la pobreza, se casa con Ozan, un ingeniero brillante pero poco sociable. Tras 3 años de matrimonio infeliz, se divorcian. Años después, Ozan se convierte en un exitoso empresario y Esra comienza a trabajar en su empresa. La serie explora los reencuentros, los resentimientos y las segundas oportunidades. ¿Podrán superar su pasado y encontrar el amor nuevamente? La serie tiene un ritmo ágil, personajes entrañables y situaciones divertidas. El doblaje al español es muy bueno, capturando la esencia de la comedia y el drama. Y por último, pero no menos importante, tenemos Kamdaki Kazeta, o La chica de la ventana en español. Esta serie es un drama psicológico basado en una historia real y explora la vida de Nalan, una joven que parece tenerlo todo: belleza, inteligencia, riqueza y un prometido perfecto. Sin embargo, detrás de su fachada de perfección se esconde una vida llena de secretos y traumas. A medida que se acerca su boda, Nalan se enfrenta a su pasado y descubre verdades dolorosas sobre su familia y sobre sí misma. Esta serie es intensa, emocional y te hará reflexionar sobre los traumas de la infancia y su impacto en la vida adulta. El doblaje es excelente, transmitiendo la complejidad y la vulnerabilidad de los personajes. Y ahí lo tienen. Una pequeña muestra de las nuevas series turcas dobladas al español que creo que vale la pena ver. Por supuesto, hay muchas más opciones disponibles, pero estas son algunas de las que más me han llamado la atención y que creo que podrían gustarles. En resumen, hoy hemos explorado una selección de nuevas series turcas dobladas al español, desde thrillers judiciales como Yarg, hasta comedias románticas como Senkalkam y dramas psicológicos como Kamdaki Kazeta. He compartido con ustedes mis impresiones sobre cada una de ellas, destacando sus puntos fuertes y el por qué creo que podrían gustarles. Espero que esta guía les haya sido útil para descubrir nuevas historias y personajes que los atrapen. Quiero agradecerles de corazón por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado esta selección de series turcas y que se animen a ver alguna de ellas. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas y cuáles les gustaría que recomendara en futuros vídeos. Así que por favor déjenme sus comentarios abajo. Cuéntenme qué series turcas están viendo actualmente, cuáles les han gustado más y cuáles me recomiendan. También, si tienen alguna pregunta sobre alguna de las series que mencioné, no duden en preguntarme. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un buen me gusta, lo compartan con sus amigos y familiares que también aman las series turcas, y se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más recomendaciones, reseñas y novedades del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.